se pueden conectar. Ok, bueno, y aquí estamos en la sesión número 3 del Bootcamp y hoy vamos a hablar de cómo tomar decisiones financieras para el crecimiento. Es muy bueno porque nos ayuda a entender un poco qué implica invertir en proyectos y si esa inversión vale la pena o no. Entonces, nos parece un tema muy importante para poder abordar nuevos proyectos de una forma diferente, con un poco más de información para poder crecer, pues. Entonces voy a compartir mi pantalla por acá. Ok, ¿pueden ver todos bien? Sí, Chévere, gracias. Ok, entonces, bueno, como les conté, hoy vamos a hablar de cómo tomar decisiones financieras estratégicas para el crecimiento. Les cuento que todas las presentaciones son grabadas, pero no las discusiones en pequeños grupos. Y pues sean amables cada uno con el otro, mantengan un ambiente educativo, manténganse en mudo, pero siempre pueden hacer preguntas. De hecho, borren eso. Carla está bien con que ustedes hagan preguntas en la medida en la que ella va presentando, así que pueden hacerlas en la medida en la que la presentación vaya andando. Entonces, esta es nuestra agenda del día, la bienvenida, luego tenemos la presentación con Carla, después vamos a tener una discusión grupal y la preguntas y respuestas. Esto puede cambiar realmente si ustedes quieren ir haciendo preguntas en el proceso, todo bien, y no tenemos que hacer preguntas y respuestas únicamente al final. Recuerden que este programa es posible gracias a una subvención del Departamento de Comercio, quien dio fondos al EDC, que es el Economic Development Council de Island County, y pues ellos trabajan en poder revitalizar las oportunidades económicas de la, del condado de Island. Y me dan un momentito que estoy viendo aquí, creo que hay personas que están en el waiting room y algunos sí me aparecieron y los otros no. Entonces, si alguno de ustedes, mentores, los ve, si por favor les pueden permitir la entrada, sería maravilloso. Hoy estamos acá en la sesión número 3 y ya el lunes que viene tenemos la última clase. Lo que necesita para graduarse. Y recuerden que para graduarse es necesario para poder recibir el link para aplicar a la subvención y lo que necesitan hacer es atender 3 de 4 sesiones y atender las 3 sesiones implica bien sea conectarse a esta hora, ver la grabación en el formulario que yo les envío el día siguiente o atender alguna de las reuniones en persona para ver las grabaciones en comunidad, que es información que yo les he mandado por correo electrónico. Y si no se acuerdan, yo lo busco mientras Carla esté presentando y lo pongo aquí en el chat para que se acuerden. Y lo otro que tienen que hacer es llenar el formulario. Yo voy a abrir el formulario en un ratito, lo puedo abrir esta noche. Si les cuento que la última pregunta, pues al final es parte de la última sesión que viene siendo respecto a hablar de la historia de su negocio. Más allá que hablar de su negocio, es hablar de la historia. Entonces, eso es algo que vamos a tocar con Juan y todo esto lo tienen que entregar el domingo 23 de abril a las 11:59 de la noche. Les quiero recordar que Jorge, muy amablemente, junto con Diana y Karina, están haciendo entrenamientos para obtener el UEI. Estos son en persona. Y mañana hay 2 sesiones. Una en la mañana, a partir de las 7:30, en Skagit Valley College, en el edificio de Lewis Hall. Y luego una en la tarde en Oak Harbor, a las 5:30, en el edificio de Oak Hall. Y nuevamente esto también se los he enviado por correo electrónico, cosa que ya tienen esa información lista. Em, y también recuerden, por favor, llevar los documentos que necesitan de la lista A y la lista B
que Jorge ha compartido con nosotros y que yo también he compartido con ustedes. Ahorita cuando deje de compartir la pantalla también se los pongo en el chat. Y ahora voy a tener que acordar de todo lo que les dije que lo voy a poner en el chat, pero voy a hacer lo más posible, lo mejor para poder recordarle y poner todo lo que les dije. Con respecto a las subvenciones, vamos a compartir hoy una aplicación con el formato de PDF para que se vayan preparando, ¿no? Las preguntas realmente son bastante sencillas. Una de las cosas claves que tienen que expresar es para qué van a utilizar los fondos y de qué manera eso afecta su negocio. Luego, el martes que viene, una vez que ya yo reciba todos los documentos de parte de ustedes, que yo revise su asistencia, que revise los formularios, entonces ustedes van a recibir un enlace y ahí es en donde pueden aplicar oficialmente. Pero la idea de nosotros es entregarles a ustedes la aplicación hoy en el formato de PDF es que ya puedan ir llenándola y estén preparándose para eso. La ventana para aplicar es una semana nada más. Bueno, técnicamente son 2 semanas porque la estamos compartiendo con ustedes hoy, pero cerramos aplicaciones el 2 de mayo y eso cierra en la noche a las 11:59 de la noche. Entonces, por favor, prepárense desde ya y definitivamente conecten con los mentores si quieren ayuda para más o menos ver lo que están pensando, a ver si el presupuesto tiene sentido o no. Eso de verdad que los puede ayudar mucho. Y el proceso de selección es un comité local de diferentes personas que evalúan estas aplicaciones y el tipo de cosas que ellos buscan es la necesidad que tiene el negocio en el sentido de si pueden o no hacer el proyecto que están pensando con la subvención o con sus propios medios, generación o retención de empleos y el impacto positivo que tiene en la comunidad. O sea, más allá del negocio, ¿qué otro impacto positivo genera lo que ustedes están proponiendo? Esos son el tipo de cosas que ellos ven. Sí les recuerdo que son recursos limitados, que aplicar no necesariamente garantiza que reciban los fondos, pero es una muy buena oportunidad y yo pienso que está bien aplicar y ver qué pasa. No se descarten antes de aplicar, dejen que sea el comité quien tome esa decisión. Y además, esto les sirve también de práctica para en el futuro continuar haciendo este tipo de cosas porque siempre es bueno buscar formas de financiar su negocio. Y entonces ahora tengo el placer de presentarles a ustedes a Carla Titus. Ella es la fundadora de Riqueza y Valor Interno. Es una compañía que ayuda a los pequeños negocios a establecer sus finanzas, a tomar esas decisiones, a hacer esas proyecciones, a analizar qué está pasando con los números para no solamente guiarse de la intuición, sino también guiarse de la data, de los números. Su título oficial viene siendo oficial de financiamiento, directora de finanzas, directora ejecutiva de finanzas, y pues ella viene para compartir con nosotros diferentes tips de cómo ustedes pueden evaluar los proyectos en su negocio y a qué darle prioridad. ¿Ok? Entonces, realmente como enfocar sus esfuerzos y su dinero de una forma que lo que haga es generar crecimiento. Y con eso ya dejo de compartir la pantalla y invito a Carla a presentarse con nosotros. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí, Ani, otra vez, esta vez en español. Me va a hacer practicar porque normalmente paso todo el día hablando inglés. Así que téngame un poquito de paciencia. Si por ahí les pongo algunas palabras en inglés, a ver si me ayudan en los comentarios. Gracias por tenerme y ojalá puedan ver mi pantalla bien. Me dicen si todo se ve. Ok, muy bien, ahí veo por ahí. Y voy a ponerlo en pantalla completa. A ver si todavía sale todo bien. Ya, ahí estamos. Y yo soy la tipo de profesora que me gusta que me hagan preguntas durante la presentación. Me puedo pasar todo el tiempo hablando, pero lo más importante es que pongamos el aprendizaje en
acción en sus negocios para que puedan de una vez saber cómo evaluar sus números, sus finanzas y tomen control de esas posiciones para poder tener los resultados que ustedes quieren tener en su negocio y realizar ese crecimiento. Hoy día vamos a cubrir muchas cosas y voy a tratar de ir despacio para que no se pierda nadie, pero por favor levanten la mano o pongan en el comentario, estoy viendo el chat y Ani también me ayuda ahí si llegan preguntas para poder saber qué es lo que están pensando y si tienen alguna duda también pregúntenla por favor porque va a ser bastante aprendizaje y quiero que todos estemos encaminados al mismo ritmo de, de la presentación. Ok. Un gusto, Carla. Yo aquí te mantengo informada de las preguntas que nos vayan haciendo. Perfecto, gracias, Ani, como siempre. ¿Cómo tomar decisiones financieras estratégicas para el crecimiento? Es lo que vamos a cubrir hoy. Y la razón por la que estoy aquí hoy día es porque tengo experiencia manejando negocios en el aspecto de finanzas por muchos años. Llevo haciendo asesoría y consultoría por más de 5 años con más de 100 empresas pequeñas acá en Oregon y en Estados Unidos en general. Y también tengo experiencia en operaciones y ayudando a startups también a crecer desde el inicio de una idea hasta el crecimiento de establecer un negocio que tiene ganancias y que emplea a otras personas. Entonces, con esa experiencia, me gustaría demostrar o enseñarles y darles más educación acerca de las finanzas, que es algo tan crítico para el negocio, pero que normalmente no te enseña mucho acerca de, y hay muchas personas allá que están dando consejos que la verdad no son correctos. Entonces yo tengo como una misión también de tratar de ayudar a empresarios y dueños de negocios a que tomen mejores decisiones en sus negocios para que no tengan las dificultades y los problemas que otros tienen en crecer y tener ganancias en el negocio. Y todo empieza, como Annie dijo, con la intuición, pero hay que tener los números para validar o para saber si estamos encaminados en un buen paso para hacer esas decisiones con la información que el negocio nos da. Y esa va a ser una ventaja tremenda para ustedes cuando están tratando de decir qué es lo que van a hacer para poder medir los resultados de esas decisiones. Y a veces eso es lo único que falta. Y lo demás ya ustedes lo saben hacer. Ustedes son los mejores en saber el negocio y qué decisiones tomar. A veces necesitamos un poquito de ayuda con los números para poder saber si está funcionando o no. Entonces, en eso me voy a enfocar hoy. Siempre me gusta empezar mis presentaciones con las cosas que son más importantes en el negocio. Empezando por qué es lo que va a generar ingresos o ventas en su negocio. Y hay muchos cursos, muchas personas que te dan consejos que te dicen, compra mi curso o yo te ayudo y al final y al cabo nada pasa y nada cambia en el negocio y seguimos sin ventas y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, el negocio empieza cuando nosotros podemos hacer una venta porque estamos tratando de resolver un problema o dar un producto a alguien que lo necesita y a cambio nos van a pagar el dinero por eso. Y yo veo que muchos empresarios toman mucho tiempo durante el día, la semana, el mes, en hacer cosas que la verdad no contribuyen con generar ingresos en su negocio. Porque hay muchas cosas, ¿verdad? Podemos tomar tiempo hacer una página web, podemos tomar tiempo haciendo las tarjetas para conectarnos con otros, pero no estamos haciendo ventas. Entonces lo que pasa, el negocio no está creciendo y no hay la habilidad de tener esos recursos que el negocio necesita para poder contratar a la gente que necesitamos, invertir en el negocio, en las cosas que se necesitan para crear el producto que usted tiene y poder comprar los materiales y poder pagar a la gente que tiene que ayudarnos a crear ese producto para poder venderlo. Entonces, sin ingresos, el negocio no va a funcionar a largo plazo, va a tomar mucho tiempo de su parte y también se van a cansar. Algún día van a decir, esto no vale la pena y de repente hasta dicen, mejor no hago esto y me voy, consigo un trabajo, ¿verdad? Y lo que no queremos es que pase eso, ¿verdad? Queremos empresarios, sabemos que los hispanos latinos ahorita somos como más grande economía que Estados Unidos y va a seguir creciendo hasta el 2035, creo que fue las estadísticas que tienen, como uno de los poderes más grandes de compras, ¿verdad? Y creo que tenemos una ventaja como latinos de poder ofrecer productos y servicios a los latinos que también los necesitan, sabiendo y entendiendo cuáles son los problemas que ellos están tratando de resolver mediante el producto que compra o el servicio que nosotros creamos.
Y también porque hablamos el idioma y la cultura y la entendemos, ¿verdad? Entonces, como empresarios latinos, viendo de la información de cómo manejar nuestros negocios, nos va a dar buena oportunidad de tenerlo a largo plazo, crecerlo bien y siempre tener buenas ganancias para poder pagarse un salario, para poder invertir en el negocio y seguir empleando a gente a largo plazo. Entonces, cuando empiezo a hablar de ingresos y ventas, ¿verdad? Necesitamos entender primero qué es lo que está generando ventas o ingresos en nuestro negocio. Cuando usted va a eventos a promover su producto, ¿eso está generando ventas suficiente para cubrir los gastos de ese evento o más de lo que viene esperado? ¿Cuáles fueron sus proyecciones y cuál fue su plan de cuántas ventas iba a tener en cierto evento, en cierta mercadeo que están haciendo, actividad? ¿Cuánto está generando de ingresos esa inversión que están poniendo en los dólares que están invirtiendo en hacer mercadeo para su negocio? Es importante entender las expectativas de cuánto beneficio van a recaudar de esas inversiones, porque lo que pasa normalmente es muy común de que invertimos en cosas y no sabemos cuál es el beneficio, pero seguimos invirtiendo pensando que eso nos va a ayudar algún día a resolver el problema de los ingresos, ¿verdad? Entonces, sabiendo exactamente y usando los datos que tenemos, sabiendo, ok, esta actividad me generó 100 ventas o 100 unidades del producto que yo vendo, o me trajo un cliente para poder proveerle el servicio. Esa es la información que necesitamos saber para poder tomar la decisión de invertir otra vez o seguir haciendo esa estratégica que sí está funcionando. También tenemos que entender qué tan rápido es esa estrategia para generar ingresos, porque como ustedes saben, hay cosas que toman más tiempo, hay inversiones que son a más largo plazo, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de negocio que ustedes tengan y el tipo de ventas que ustedes hacen y el precio que tienen, hay diferentes formas de invertir. A corto plazo, ¿qué es lo que pueden hacer para atraer clientes que compren su producto o que generen esas ventas de inmediato? A comparar a una estrategia, digamos, de repente social media que toma más tiempo y que no les pruebe resultados inmediatos, pero a largo plazo necesitan siempre tener una presencia para que el día que alguien esté listo para comprar el producto sepa de ustedes, ¿verdad? Entonces hay un balance en invertir al corto plazo, que es lo que provee las ventas y genera los ingresos rápidamente, a lo que es largo plazo, que también tenemos que hacer los dos. Y aquí es cuando nos vemos como dueños de negocio tratando de hacer mil cosas a la vez, ¿verdad? Tenemos que hacer marketing, tenemos que hacer recursos humanos, tenemos que ver hacer el mercadeo, tenemos que hacer las cuentas del negocio, tenemos que pagar a los empleados y luego no nos queda tiempo de hacer todo. Y las cosas que tratamos de invertir tienen que ahorrarnos tiempo o tienen que generar ingreso o nos tienen que dar cierto tipo de energía para poder nosotros recuperarnos y hacer más, ¿verdad? Entonces es cuando empezamos a crear el equipo que necesitamos para apoyarnos y invertir en personas que nos pueden apoyar a hacer el crecimiento del negocio. Esas prioridades van a cambiar, depende del tipo de negocio que tú tengas y en el estado que estés del negocio de crecimiento. Pero tienen que empezar con una lista. Hagan una lista de cuáles son las posiciones, cuáles son las responsabilidades que ustedes tienen, cuáles son los 10 trabajos que están haciendo hoy en su negocio y cuánto cuesta contratar a alguien que venga a hacer eso por usted, ¿verdad? Y podemos siempre empezar con un monto pequeño. Puede ser traer a alguien por 5 horas a la semana, ayudarnos con mandar cuentas a cobrar, porque a veces nos olvidamos de cobrar y ahí está la plata sentada esperando a que alguien cobre a lo que ya se vendió. Entonces es una parte importante de generar ingresos y también estar trayendo el apoyo y ayuda que nosotros necesitamos para crecer el negocio. Solo no los vamos a poder hacer. Va a llegar un tiempo que ya más no puedes hacer tú y necesitas ayuda, ¿verdad? De familia, amigos o alguien que contrates, quien sea que te pueda dar una mano. También tenemos que medir esos ingresos, ¿verdad? Tenemos que saber, ok, ¿cuánto de ingresos necesito cada mes para cubrir mis gastos? Y a veces no estamos muy claros en cuánto es nuestros gastos al mes. Entonces, tratando de hacer un presupuesto para empezar es es un primer paso para tener un poquito más de claridad en cuáles son los gastos que usted tiene en el negocio hoy día. Y los gastos de hoy no van a ser los gastos de mañana. Entonces, siempre tratando de pensar, ok, ahora pago
de repente mi salario y la oficina o la tienda que yo alquilo, ¿verdad? El local, y luego puede que de acá a 6 meses necesite un espacio más grande, alquilar algo más largo, más grande, ¿verdad? Con más espacio porque está creciendo, el negocio está creciendo y necesita más espacio para sus empleados. Y también dice, oh, tengo que contratar a 3 personas más. Entonces, empezar a poner eso, escribirlo o ponerlo en una hoja de Excel, ayuda a hacer un plan de planeamiento de qué son las cosas que el negocio requiere para poder seguir creciendo. Y va a llegar un tiempo que, como les digo, solamente ustedes solos no van a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, es 3 empleados, de repente es 10 empleados, de repente está creciendo súper rápido, ¿verdad? Y necesita más gente más rápido y necesita estar contratando de inmediato. Teniendo ese plan, ese planeamiento de presupuesto de cuánto le va a costar cada persona, cuántas horas van a trabajar, en qué es lo que le están apoyando, cuál es el rol, ¿verdad? Traten de definir eso claramente para saber cuáles son las expectativas de ese empleado para que cuando lleguen y los entrenen, empiecen a producir y empiezan a darles el beneficio de poder, de haberlos contratado y empezar a hacer el trabajo y darles el valor que estaban planeando en tener de ese empleado. No sé si hay unas preguntas, pero por favor vayan poniéndolas en el chat que me gustaría responderlas como vienen. Am, la otra pregunta que siempre me hacen los clientes es si y no vale la pena y si la cantidad de esfuerzo que ponemos en nuestro negocio está rindiendo las ganancias y las ventas que estamos esperando. Puede que al principio sea un poquito más difícil porque está tratando de ver quién es su cliente, cuál es el mercado, cuáles son las situaciones que van a generar las ventas del negocio que usted está esperando. Y sin tener eso claramente y sin medir los resultados, es bien difícil de saber qué es lo que tiene que cambiar. Entonces, si algo no está funcionando, si ustedes no están viendo ingresos, tiene que cambiar su estrategia. Y ahí es cuando deberíamos hablar con alguien de mercadeo que sepa de las estrategias que se pueden implementar, ver diferentes formas, ¿verdad? A veces siempre vamos a lo que es más fácil o común. Decimos, oh, lo orgánico en social media puede que funcione para mi negocio, pero de repente para el tipo de negocio que usted tiene no es esa es la estrategia adecuada. De repente no es la plataforma adecuada en la que usted debería estar. De repente usted está por TikTok y debería estar en LinkedIn, ¿verdad? Entonces tienen que entender cómo esas vinculan a los ingresos que usted tiene que generar y si la estrategia de repente ir a eventos y conocer a personas o pedirle a su familia que mande gente para que compre a la tienda, ¿verdad? O cosas así, tienen que saber cuál es. Y no sé si me pueden dejar qué tipo de negocios tienen en los comentarios para más o menos saber y darles un poquito de ejemplos que más alineen al tipo de negocios que ustedes tienen, para así no nada más hacerlo más referente a lo que sea. Ok, so boutique. Ok, muy bien. Sigan nomás que yo sigo viendo. Y lo que yo veo mucho es la gente está haciendo bastante esfuerzo tratando de crecer su negocio, pero no ven los resultados. Y es cuando nos vemos en una situación que, bueno, esto parece que no vale la pena, ¿verdad? Y lo que está pasando es nada más tenemos la estrategia incorrecta para lo que estamos tratando de lograr. Entonces, lo que yo les digo es hablen con otros dueños de negocios parecidos al de usted o que vayan a hacer en el mismo campo, en la misma industria que ustedes tengan. Pregúntenles, ¿cuál es su estrategia de marketing? ¿Cuál es su estrategia para tener clientes, verdad? También pueden preguntarles cosas como cuáles son los precios que están ustedes pidiendo por su tipo de servicio y luego si su servicio es igual, diferente o lo mismo, pueden más o menos saber cuál es el precio que la gente está pagando. Pero de todas maneras, la gente paga por el valor que están recibiendo. Si usted tiene una oferta que es de más alto valor, que les va a resolver el problema más rápidamente o que les va a ayudar de alguna forma a no tener ese problema, la gente tiene a veces más habilidad de pagar un precio más alto de lo que nosotros normalmente pedimos. Y esto es muy común, especialmente para nuestra comunidad latina, que yo creo que a veces no nos damos cuenta de qué es el valor del problema que estamos resolviendo con el negocio del producto que estamos vendiendo. Entonces, es importante que ustedes revalúen sus precios cada 6 a 12 meses para saber qué pasa con la competencia, qué pasa en la economía, ¿verdad? Estamos en una economía un poquito más incierta y la gente a veces no le gusta gastar tan fácilmente. Entonces ahora tenemos que ver una forma de explicarles
cuál es la ventaja de ir con nuestro servicio, nuestro negocio y qué es el beneficio que ellos van a lograr trabajando con nosotros, a las opciones que puede ser, si es, por ejemplo, dicen un salón de belleza, ¿verdad? Se van a cortar el pelo solos en la casa y van a salir así, o van a ir al salón de belleza a hacerse el tinte del pelo, el corte, ¿verdad? O de repente tiene una amiga que les cobra la mitad y no lo hace muy bien, pero ahí vamos, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué se puede hacer? Es la economía. Entonces, tienen que saber cómo hacer el mercadeo para que la gente vea el valor y digan, oh, no, yo prefiero ir al salón porque es la experiencia o porque voy al estilista y me habla todo el chisme del día, ¿verdad? O me dice todas las noticias del día. Entonces, es la experiencia lo que estamos tratando de vender, no necesariamente el corte de pelo. Entonces, quiero que ustedes piensen en la forma en que ustedes están creando valor, no solamente en el servicio directamente, porque creo que mucha gente entiende, ¿verdad? Si es una compañía de limpieza o de publicidad, o si tienen un negocio de fotografía y marketing, la gente entiende ese tipo de negocio, ¿verdad? Restaurante, pero nosotros tenemos que crear esa experiencia y esa diferencia, ¿verdad? En el precio que estamos creando, para que se alinee a lo que estamos cobrando y lo que la gente quiere pagar por ese servicio. Lo que veo normalmente es nunca cobramos suficiente y siempre tenemos que estar revaluando porque el mercado también cambia y como ustedes saben, a veces hay cosas en oferta, a veces hay cosas que están más caras de lo que habíamos esperado, ¿verdad? Y hay gente que también la paga, o sea, siempre va a haber gente que tiene plata, no importa la economía, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber y entender su clientela muy bien para saber qué es el tipo de precio y si son sensitivos al cambio de precio o no. Um, ok. um, a una compañía de landscaping tiene una pregunta: ¿cómo contactar al mercadeo? El landscaping, esto me encanta porque te digo un ejemplo, ¿verdad? Mi vecino al frente tiene una compañía de landscaping. Vienen todos los martes, cada 2 semanas me parece, o cada mes, y nunca me han tocado la puerta a decir, ¿usted quisiera servicio? Y yo estoy esperando, ¿verdad? Porque a veces me olvido de llamarlos, no sé, yo no sé los precios, de repente tengo preguntas y no me han tocado la puerta, no me han dejado ni un flyer, nada, ¿verdad? Y si yo estoy pensando, ok, ¿cómo expandir mi negocio? Bueno, ya voy a ese lugar. Si tuviera 2 casas que hacer en un día y están ahí, no tengo que gastar gasolina, puedo hacer hasta 4 casas, ¿verdad? Si puedo conseguir 4 clientes en la misma área, no estaría perdiendo tiempo yendo a otro lado. Voy y hago 4 yardas en un día o en una hora, digamos, porque no me toma tanto tiempo en vez de solamente una. Entonces, no tiene que ser nada muy complicado. A veces yo creo que cuando estamos en negocio pensamos las estratégicas y todo es muy difícil o complejo y tenemos que contratar a alguien y a veces es lo más simple, ¿verdad? La gente le gusta comprar de personas, o sea, quieren hacer negocio con otras personas, no quieren hacer negocio con la website o quieren hacer negocios directamente con social media, digamos, a veces, ¿verdad? Sí hay espacio para eso también, pero a veces la gente quiere nada más tener una conversación con otro dueño de negocio que les puede proveer un servicio. Y es cosa de preguntar y decir, ¿ustedes quieren también? Este es mi precio o les doy un descuento por primera vez a ver si les gusta y luego de ahí vamos. Am, Puede ser tan simple y a veces creo que ponemos como 12 pasos a un proceso que puede ser una conversación. Entonces siempre acuérdense de eso porque lo veo que lo hacemos muy complejo y no debe ser así normalmente. Si se puede, ¿verdad? Hay tiempos de hacer las dos diferentes estrategias. Ok. Ojalá respondí esa pregunta, pero si quieren, me ponen otra pregunta para clarificar eso más. Ok, ahora que estamos enfocados en generar ganancias para nuestro negocio o si necesitamos ayuda, contratemos a la agencia de marketing que está acá en el comentario. Si necesitan ayuda, la pregunta que tengo siguiente de muchos clientes míos es de, ¿qué es lo que debo estar monitoreando y controlando? No tienen ni idea, ¿verdad? Dicen los números, tantos números, no tengo ni idea dónde empezar. Y yo lo que hago es, vamos a hacerlo bien simple, ¿verdad? Podemos complicar esto también, pero
mi filosofía es lo más simple es lo que funciona, ¿ok? Empecemos acá, siempre lo podemos hacer más complicado y con más detalles y con más números y más cosas, pero empecemos por lo básico. Lo básico es cuáles son los ingresos y las ventas que estamos produciendo en el negocio. Unidades, precio, cantidad, esta información es útil para nosotros revisar. Luego tenemos que saber cuáles son nuestros gastos, ¿verdad? Los gastos de repente de producir ese producto o de labor que se utiliza para generar ese ingreso. Y también saber si gastos de oficina, por ejemplo, si tiene que pagar por una suscripción de algún software que usted usa o si tiene que pagar por el alquiler de la oficina, si tiene que pagar cualquier otro gasto, la contadora de repente, ¿verdad? Contador, alguien de marketing que tiene que pagar, todo eso va a ser los gastos del negocio. Y tenemos que saber cuánto fue nuestras ganancias o pérdidas al final, ¿verdad? Porque, y ojalá se estén pagando, pero en vez de hacerlo así, tenemos que poner una línea para estar pagándonos un salario, ¿verdad? Si no lo han hecho hoy, no hay problema, empiecen donde están ahora y empiecen con un monto pequeño. Siempre yo digo, es mejor hacerlo como hábito y empezar con la disciplina ahora de que nunca hacerlo. Les cuento que tengo compañías que vienen conmigo a hacer asesoría, han estado en negocio por años, ¿verdad? Ya bien establecidos, un montón de empleados. Y le pregunto al dueño, ¿se están pagando o dueña? Y me dice, bueno, un poquito. Y el salario que se pagan no es el salario que deberían para el tamaño de compañía que ellos tienen. Y es porque nunca empezaron con el hábito y la buena disciplina de pagarse algo, ¿verdad? Ahora, resolvemos ese problema, hacemos espacio en el presupuesto, reducimos otros gastos para poder incluirlos en un buen salario, pero la moraleja de la historia es de que empiecen con un monto pequeño, háganlo consistente. Luego, cuando el negocio empieza a crecer, reevalúen y hagan eso, ese monto más alto, ¿verdad? Y continúen a reevaluar hasta que lleguen a un punto que ustedes están pagando suficientemente y están cómodos con ese monto, que ya no tienen que estar subiéndolo cada mes o cada 6 meses. Y trabajen con su contador, contadora, a ver cuál es el monto adecuado. Si usted tiene cierto tipo de ah, negocio que es una S Corp, hay ciertas reglas y formas de pagarse para poder ahorrar en los impuestos. Y si usted está produciendo suficientes ganancias, deberían considerar eso. Consulten con su contador, contadora, por favor, para saber cuáles son los montos que se deberían estar pagando y la forma en que se debería estar pagando. Si no son S-Corp, no deberían estar en payroll, no se están pagando el monto así, se lo están sacando más como un draw, que es nada más sale del negocio de su cuenta de banco. Pero lo que quiero es que ustedes son la prioridad número uno del negocio. Sin ustedes el negocio no existe, ¿verdad? Así tengan empleados, me digan lo que me digan, oh, mis empleados corren el negocio. Si el dueño no está haciendo las decisiones o tomando las decisiones y actuando como un CEO, no va el negocio a crecer, ¿verdad? Puede que un día deje de funcionar, puede que los empleados se vayan y queda usted de todas maneras ahí con negocio o sin negocio, ¿verdad? Y tiene que empezar otra vez. Entonces siempre es importante de que ustedes se paguen a un monto que vale la pena, que crezca con el negocio y que sea un hábito que continuemos a largo plazo. Ahora, lo que vamos a rastrear o monitorear en los números del negocio, lo pueden hacer simplemente en una hoja de Excel, lo pueden hacer a mano y a papel, o sea, no tiene que ser nada complicado, ¿verdad? Contar que lo estén haciendo cada mes, mínimo, cada mes, es importante de que sepan y revisen estos números. Ventas, el costo de crear el producto, si usted tiene un negocio con producto, ¿verdad? Si es de servicio, también va a tener costo de labor directa, entonces quiero que sepa más o menos cuánto le está costando a sus empleados que producen los ingresos y saber cuál es el margen de ganancia que ustedes tienen en el negocio. Antes de pagar sus gastos de operación, tienen que saber cuáles son los márgenes del negocio, porque sin esa información, puede que usted no esté cobrando suficiente, puede que tenga un margen muy, muy bueno, excelente, y que les deja mucho espacio para los costos de operación, ¿verdad? Pero si usted está teniendo pérdidas en el negocio,
tienen que entender por qué, y a veces tiende a ser el margen, que está muy pequeño y debería crecer, y las estrategias es reducir costos o hacer más ventas, ¿verdad? No hay otra, o sea, las matemáticas no, no mienten acá, los números son los números. Carla. Glenda tiene una pregunta, ¿verdad? Sí. Ya vi. Hola, buenas tardes. Yo soy Glenda y tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo sano? Ay, ya no supe qué puse en mi foto de fondo, pero bueno. ¿Qué es lo sano? Por ejemplo, ¿qué ganancia es sana en un negocio? Si hay una regla o hay un porcentaje, por ejemplo, estaba viendo ahorita la columna y decía 12%, o sea, ¿eso es lo sano que el negocio gane, el 12% del total de la venta? Ese es un ejemplo de más, Glenda, pero muy buena pregunta y me gustaría darle un poquito más de explicación acerca de lo que nosotros tratamos de ver es de que el negocio esté mínimo 5% de ganancia, no importa el tamaño, ¿verdad? Pero cuando ustedes están creciendo, quisiéramos que esa ganancia esté entre 5 y 15%. La Ok. razón que queremos que la ganancia esté entre 5 y 15% es porque necesitamos tener suficiente espacio para reinvertir en el negocio, pero también que queden ganancias para que así ustedes no estén sacrificando su caja de flujo, que voy a hablar acerca de eso en un rato, porque necesitan tener caja de flujo sana para poder seguir reinvirtiendo y creciendo. Y si usted baja de los 5% de ganancias, va a ser bien difícil recuperarse y puede que hasta pierda dinero ese año si no está manejando bien la caja de flujo. Entonces, le voy a explicar más acerca de ello cuando viene en la siguiente slide, pero no necesariamente era un ejemplo, pero entre 5 y 15% mientras el negocio está creciendo, sería adecuado. 5 y 15% ya quitando el sueldo del dueño, ¿verdad? Correcto, sí, Ok, después de todos los gastos, incluyendo usted, que es la ok. más importante, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta, Glenda. No, de nada, gracias. Ok, ahí quería nada más recalcar que no solamente podemos hacerlo a papel, a mano, las cuentas, ¿verdad? Porque yo sé que a veces la tecnología es muy buena, pero a veces nos gusta papel y mano, está bien, no hay problema. Contar que lo hagan. Y luego, la segunda opción es usar programas de online que son gratuitos. Por ejemplo, el programa Mint no cuesta nada. Es un programa de hacer presupuestos personales, pero la verdad que lo pueden adaptar para su presupuesto de negocio. No hay ninguna regla que diga que no puedan, ¿verdad? Conectan sus cuentas de banco, las transferencias salen ahí, las categorizan y ya saben cuál es lo que pasó en el negocio en ese mes. No, ahora si tienen que hacer lo que le llaman bookkeeping, ¿verdad? Que es categorizar cada transacción para saber qué es el cobro, el monto, a qué categoría pertenece. Si no usan una como ese es un ejemplo, hay muchas gratuitas, ¿verdad? FreshBooks, creo que Waves, hay otras así también. La que nosotros normalmente recomendamos es QuickBooks o Xero porque nosotros queremos saber que la transacción del banco hace acuerdo a lo que estamos viendo en el software de QuickBooks. Y queremos hacer línea por línea el matching de esas transacciones para saber que uno, no nos han cobrado el doble, por ejemplo, en algo por error. Dos, de que de repente no está faltando dinero de alguna transacción, de repente nos olvidamos de mandar una cuenta a cobrar y nos está faltando ese dinero y pensamos que ya lo habíamos cobrado y esa es la única forma que van a saber si algo está erróneo en las cuentas, pero si no lo están haciendo cada, digamos, semana, cada 2 semanas o cada mes, ya llega el tiempo de taxes, impuestos, y todos quieren hacer los 12 meses, ¿verdad? Y va a ser bastante trabajo, primero, y segundo, que se van a olvidar qué pasó en enero del año pasado y en qué es lo que gastaron. Dicen, oh, Amazon, van a tener que chequear la cuenta de Amazon, darle para los 12 meses, 12 meses atrás y ver qué es lo que cobraron, ¿verdad? O qué es lo que gastaron. O si viene un cheque, por ejemplo, de alguien, después tienen que buscar de quién fue el cheque, quién le cobramos, cuánto le cobramos, por qué le cobramos eso y muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más fácil, deberían hacer sus cuentas cada mes y enfocarse en saber qué es lo que pasó en su negocio en ese mes para poder luego tomar decisiones a qué es lo que tiene que cambiar en el futuro. De repente están gastando mucho, necesitan tener más ingresos o necesitan reducir los gastos, ¿verdad? Y puede ser a tiempo
a un tiempo corto o puede ser a largo plazo que reducen eso, pero la idea es de que sepan qué es lo que está pasando en su negocio cada mes. Empecemos por la historia y luego tratamos de controlar el futuro, que es donde tenemos la habilidad de cambiar qué es lo que está pasando con nuestro negocio, ¿verdad? Ahora, un negocio que recién empezó tiene pérdidas, eso pasa, ¿verdad? Pero lo que queremos es el progreso de estar haciendo ganancias a corto tiempo, ¿verdad? O a largo plazo. Si tenemos un plan de cómo vamos a empezar a hacer ganancias, sería ideal. De repente empieza con 5 clientes y luego van a tener 15 y luego van a tener 20 y luego ya las ganancias empiezan a llegar. Y no hay problema. Pero si Gracias. siempre nos quedamos en 5, ese es el problema. Pregunta. Sí, Ani. Usualmente, ¿como cuánto tiempo los negocios nuevos pierden? ¿Qué es lo normal o qué es lo aceptable? Cuando uno dice, ya, voy a intentarlo o ok, vamos a seguir. Ujú. Sí, y creo que la respuesta depende del tipo de negocio, depende del tipo de capital que el negocio necesite para empezar, porque a veces tú sabes, hay negocios que necesitan bastante capital para empezar, para iniciar, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a abrir una panadería, tienes el equipo, el alquiler, la labor, antes de que siquiera has vendido un pan. Entonces, te va a llevar más tiempo recuperar y recaudar esos fondos y tener que pagar el préstamo de todo lo que financiaste para poder empezar esa panadería. Entonces, no imposible, sino que va a tomar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y lo ideal es tener el plan de planeamiento, las proyecciones, sabiendo, ok, de acá a 18 meses es cuando ya empiezo a tener ganancias. Y ya se sabe eso. Y luego tienes que saber cómo vas a poder pagar a tus empleados, cómo vas a cobrar suficiente para poder pagar todos los gastos, ¿verdad? Y si de repente tienes ahorros o financiaste, de ahí va a venir el dinero para poder cubrir esos gastos. Pero más que nada es tener ese plan, ¿verdad? Porque lo que pasa es decimos, oh, eso sí, en 6 meses ya, no hay problema, hacemos ganancias, pero no empezamos a ver ganancias y luego decimos, pero ya pasó 6 meses, ¿qué va a pasar, verdad? Y el problema es que no estamos cambiando nada, ¿verdad? Seguimos haciendo lo mismo, pensando que algo va a cambiar un día, vamos a tener suficientes clientes, de repente no pusimos suficiente energía en el mercadeo y todavía no tenemos los clientes que queremos. Entonces, tratan de saber dónde está el problema para poder resolverlo y tener ese plan para poder siempre chequear, ok, mes 5, ¿cómo vamos? Mes 7, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Y que veas el progreso a las ganancias. Ahora, no, típicamente, digamos, el primer año negocios con capital intensivo no van a tener muchas ganancias porque están tratando de pagar todos estos gastos, ¿verdad? Pero ya al siguiente año deberían estar en trayectoria a hacer ganancias. A veces es menos el tiempo si no se invirtió tanto capital. Pero es normal ver ese tipo de negocio, especialmente unos que tienen el alquiler y el local y todos estos costos fijos que no importa si ganaste $500 este mes, igual tienes que pagar el alquiler de 3,000, ¿verdad? Y eso es lo que siempre a veces nos afecta, que no sabemos porque no estamos viendo los números y cuánto es cada mes que nos va a costar tener ese negocio. Muy buena pregunta, Ani. Ok, consejos y consideraciones. Esto es bien importante porque lo que veo muy usualmente es que los dueños de negocio no están separando sus finanzas personales del negocio. Piensan, oh, el negocio es mi, ¿cómo le llaman? Mi personal ATM, le dicen, ¿verdad? Y yo nada más saco esto cuando necesito y pago mis cuentas y no hay problema, la luz, el gas, ahí sale todo, el celular, ¿verdad? Y lo que necesitamos es una buena separación de las cuentas del negocio con las cuentas personales. Yo entiendo que el negocio tiene que pagar por sus gastos personales y debería, pero lo tienen que tomar en forma de salario. Luego de ahí pasa de su cuenta de negocios a su cuenta personal. Luego de la cuenta personal pagamos la luz, el gas, la electricidad, el teléfono, todas las cosas, ¿verdad? Ahora, la razón por qué hacemos esa separación es porque cuando hacemos las cuentas del negocio es mucho más fácil no tener que ser, este es personal, este es el negocio, y ¿verdad? Y toma más tiempo. 2, porque cuando estamos reportando los impuestos es más fácil bajar un reporte que diga, esto es todas las transacciones, esto es todas las categorías de marketing, de, presupuesto de impuestos, de costo laboral, y todas las cuentas que sí pagamos a contado del negocio están en este lado de la cuenta de negocio. Ahora, abrir una cuenta de negocio, súper fácil, ya no lo has hecho tú, es primero vas al website del IRS, ¿verdad? Y coges un EIN number, que es el número de identificación para el negocio. Vas con eso
al banco y registras la cuenta de banco de negocio con el número de EIN, no tu Social Security personal. Y ya el banco sabe que eso es del negocio. Te va a pedir un depósito para empezar a abrir la cuenta. Si no tienes el cash, lo depositas personal y lo categorizas como inversión al negocio como cuenta personal. ¿Ok? Todo esto es importante porque si no separamos las cosas ahora, es más difícil hacerlo después y la contabilidad va a ser todo un desastre a la hora de impuestos y les va a tomar mucho más tiempo de lo que debería. Mi misión es de que ustedes no estén gastando tiempo más de 1 o 2 horas al mes viendo sus cuentas, contabilidad y finanzas todo junto para que ustedes puedan tomar el tiempo de crecer el negocio en vez, ¿verdad? Pero si todo esto no está ahí en regla, es más difícil. Hacer la contabilidad mensual. ¿Por qué les digo mínimo mensual? Idealmente estamos viendo cada 2 semanas más o menos qué está pasando, pero si tienen un buen pulso en lo que están gastando y saben que están en el presupuesto porque hicieron uno, no hay que chequear tan seguidamente, ¿verdad? Pueden como que pasar unas cuantas semanas y todo está bien. Si ustedes tienen costos laborales, van a estar haciendo pagos cada 15 días de repente, tienen que saber si tienen el dinero disponible para cubrir esos gastos. Y a veces veo que estamos corriendo el payroll, ¿verdad? Y los gastos laborales y vemos que no hay suficiente y decimos, oh no, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿qué es lo que pasa? Y voy a hablar más acerca de la caja de flujo. El tiempo en cuando recibimos los ingresos y cuando tenemos que pagar cuentas no es exactamente ideal. Nunca es. Siempre alguien paga tarde, de repente no le llega los fondos que usted esperó, de repente contrató un empleado de más porque necesitaba la ayuda ahora, pero todavía no tiene los ingresos para cubrir ese salario. Entonces, cosas pasan, ¿verdad? Y tenemos que ajustarnos y saber que tenemos suficiente para cubrir esos gastos. Si no, van a estar prestándose o financiando o usted mismo va a tener que poner fondos personales, ¿verdad? Para cubrir esa diferencia. Entonces es importante que ustedes vean la contabilidad mensual para saber cómo van con el presupuesto. Y que tengan metas para las ganancias, ¿verdad? Si quieren crecer el negocio, tienen que saber cuánto tengo que ganar este mes, cuánto quisiera ganar este mes, cuánto quiero que crezca esa ganancia y qué son los pasos que voy a tomar para apoyar a ese crecimiento, en qué cosas voy a invertir para apoyar a crecer las ventas. Ok, no veo ninguna otra pregunta, pero por favor sigan ahí. Ojalá me den unos thumbs ups por ahí para ver si todavía estamos bien. Ok. ¿Cómo mantenerse rentable? Deme un ratito. La rentabilidad es lo que estamos tratando. Ok, gracias Juan por un thumbs up ahí. Todo bien, muy bien. ¿Cómo mantenerse rentable? Esta es una de las preguntas que normalmente nosotros apoyamos mucho a nuestros clientes porque creo que hay una falta de controlar la rentabilidad del negocio, pero la verdad que es algo que sí tienen control, tienen control, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están haciendo ventas, ustedes no van a saber cuánta gente van a venir a comprar su producto, pero sí pueden tratar de hacer esfuerzos de cómo poner su producto enfrente de personas que pueden ser clientes que compren el producto, ¿verdad? Eso es las cosas que ustedes tienen control. Y si no están haciendo eso, no van a ver los resultados de las ventas, ¿verdad? Va a faltar. Y entonces es cuando ustedes tienen que tomar las acciones que directamente impactan las ventas que ustedes quieren hacer. Y teniendo el presupuesto a mano, incluyendo las metas de las ventas, les va a apoyar a decir si están en camino o si están, no van a llegar a esa meta ese mes, tienen que ajustar de repente los costos, de repente pueden tomar un tiempo para reducir los costos temporalmente hasta que las cosas se mejoren y luego resumir esos costos y ser muy críticos en lo que ustedes están gastando su dinero para el negocio, ¿verdad? Porque a veces creo que hay muchas cosas que son muy buenas, nos gustaría tener, nos gustaría gastar en ello, pero no son críticas para poder tener la rentabilidad que queremos de negocio. Y yo siempre estoy haciendo auditoría de cuáles son los gastos, por qué lo necesitamos, todavía lo estamos usando, tenemos algo que es lo mismo o similar, tenemos alguna solución que estamos usando no más, ¿verdad? O que no nos ayuda a ahorrar tiempo. A veces queremos invertir en una función de apoyo para que nos ahorre el tiempo y necesitamos incrementar el costo.
para poder ahorrar tiempo y eso también ayuda. Entonces tenemos que saber cuáles son los gastos que realmente nos apoya en desarrollar el negocio en crecimiento y tener la rentabilidad que queremos y evaluar eso constantemente, ¿verdad? Porque todo cambia y siempre van a haber otras necesidades y otras prioridades que nosotros tenemos que invertir y darle atención y darle dinero para que puedan apoyarnos en el crecimiento. Hablamos de los márgenes, ¿verdad? Y esto es una de las piezas del presupuesto que queremos saber muy claramente. Cada producto, cada sabor del producto, cada tipo de venta, ¿verdad? Creo que había, por ejemplo, unas compañías de lawn care y, disculpen, me moví muy rápido ahí, de lawn care y salón, limpieza. El servicio, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto yo pago en costo de empleados? Maquinaria, cualquier producto que yo uso para poder dar ese servicio. ¿Cuánto me cuesta todo eso? Y sabemos claramente por cada servicio que nosotros, digamos, cobramos $100, ¿verdad? Tengo $40 de costo. Lo sé muy bien porque sé que esto es $5, esto es 10 y sigues y sumas a 40 y sabes que tu margen en ese producto, en esa venta es 60%. Y lo tienes muy claro, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que los productos y cosas a veces cambian. Por ejemplo, la gasolina estaba más cara. Si tenían un lawn care business, ¿verdad? Subió la gasolina y ahora están cobrando más. No necesariamente. De repente no subieron los precios, entonces ahora su margen bajó, ¿verdad? Entonces tienen que ver de otras formas. De repente les dices al cliente, no solamente te voy a cortar el gras, pero te voy a también limpiar los gutters. No sé, ¿verdad? Usted diga, o les voy a fertilizar donde están sus árboles para que crezcan mejor y estén más bonitos. No sé, el tratamiento de moss, lo que les ocurra, ¿verdad? Que sea como un servicio adicional. Ahora estás vendiendo al mismo cliente algo más, estás incrementando tu venta en el mismo lugar que ya estabas haciendo y de repente ni te cuesta tanto porque dices, ok, bueno, ya iba a ir para allá, de todas maneras la gasolina no va a incrementar, pero ahora tengo que comprar un producto más nada más para dar ese servicio, pero el margen es mucho más alto ahora porque llegamos a cobrar $200, digamos, y mis gastos solamente subieron por $20 más. Entonces, así es como creamos y controlamos el margen del negocio. Es incrementando la venta o reduciendo los costos. ¿Okay? Hablamos de pagarse el sueldo, así que ya creo que yo les dije por qué es importante y yo veo que muchos negocios llevan años sin pagarse y ustedes nunca pondrían un trabajo sin salario esperando que alguien se dé sus horas voluntarias sin paga, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hacemos nosotros como propietarios y dueños de negocios. A veces decimos, no importa, no me pago porque, bueno, este es mi negocio, entonces, no, ese es el valor que yo tengo de crear. Pero sí, tienes razón, sí tienes valor en el negocio, pero también tienes que poder tener un salario, porque algún día vas a querer vender el negocio, de repente, ¿verdad? Y el que va a comprar el negocio, si no hay salario para esa persona, probablemente no lo va a comprar. Puede que de repente algún día estés enfermo o no puedas correr el negocio ya y necesites contratar a alguien que venga a correr el negocio por ti como un operador y tienes que pagarle algo, ¿verdad? Y si ya no tenías ese salario preparado, solamente quedó las ganancias, no les van a pagar nada más lo que dejen de ganancias. Tienes que tener un salario adecuado para la posición que estás tratando de reemplazar. Entonces, esas son las razones por las que es importante que ustedes estén pagando ese salario y por lo que va a venir como parte de la decisión en esas situaciones. Ok, luego, cuando hacemos presupuesto, dime. Solo dejándote saber que tenemos como unos 5 o 6 minutos para que entonces entremos a la discusión grupal. Ok, listo, yo vuelo por acá. Cuando estás haciendo presupuesto, trata de no ser muy detallado al principio porque creo que a veces gastamos mucho tiempo tratando de hacer un presupuesto muy detallado, pero sí suficiente detalle que sepas cuáles son realmente tus gastos y las metas de venta. ¿Qué tipo de ventas vas a hacer? Si es corte de cabello, tinte, corte de niños, ¿cuántas de esas unidades tienes que ofrecer el servicio para poder lograr las ventas y las metas que tienes, ¿verdad? Ya hablamos de controlar los gastos, siendo auditoría y sabiendo qué gastos vas a tener en el negocio. Y cuando estás contratando empleados o contratistas, quiero que siempre tengas en mente de que puedes empezar con
montos pequeños y luego siempre darles más horas. Puedes empezar con 5 horas a la semana y ver cómo van. Luego 25 horas a la semana o tiempo completo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que no es opción y siempre vamos a tiempo completo para empezar y a veces no lo necesitamos. Nuestro negocio de repente no está ahí todavía, pero va creciendo y de repente la necesidad crece con el negocio y podemos dar más horas a los empleados que ya tenemos o contratistas. Y valora tu tiempo porque como propietario y dueño tú eres el único que puede hacer decisiones del negocio y quiero que no estés perdiendo tu tiempo en cosas que podrían ser delegadas o darse a un contratista que lo pueda hacer mejor, más rápido, sin errores y te puede dar de regreso el tiempo que necesitas para hacer el crecimiento del negocio y hacer esas estratégicas, implementar esas estrategias para crecer el negocio. Ok. Caja flujo, el manejo de caja flujo que les prometí. El efectivo es lo que estamos tratando de manejar acá. Ahora, todo lo que hablamos antes fue de presupuestos y de contabilidad, de lo que pasó, ¿verdad? Pero al día a día ustedes tienen que manejar su caja de flujo. ¿Por qué? Porque cuando hacen ventas, a veces hacen las ventas y los gastos son más altos que las ventas. Y tienen que saber cómo van a pagar por esos gastos hasta que las ventas lleguen, ¿verdad? O si es un servicio en el que de repente usted hace el servicio y luego le pagan, puede que no le paguen, puede que demoren 30 días, puede que de repente ese cliente se fue de vacaciones y se olvidó y les llega la cuenta 60 días después. Entonces, ¿cómo van a cubrir la labor y los gastos que ya tuvieron sin el pago de ese cliente que viene después? Ese tiempo que toma entre el servicio que ha dado y cobrar por el servicio es cuando nos vemos en problemas si no tenemos ahorros en la cuenta de banco para cubrir esos gastos por adelante, ¿verdad? Y todo depende cómo cobra. Si cobra en el momento que da el servicio, si cobra después, si cobra 60 días después. Hay compañías que a veces hacen eso o pagan 60 días después. Tienen que saber con quién y cómo están esos términos de pago para que no se tengan problemas con la caja de flujo. Es administrar el efectivo, ¿verdad? Y a veces yo sé que algunos de sus servicios pagan en el momento que se hace servicio, esto de repente no es tan relativo, pero los gastos de todas maneras tienen que saber de dónde van a salir para tener suficiente efectivo para cubrirlos. También pueden tomar una tarjeta de crédito de negocio temporalmente, pagarla completamente al fin del mes, nunca cargar un balance, ¿verdad? Pero les da 30 días de flexibilidad hasta que ustedes consigan cobrar esas cuentas y puedan hacer los pagos, ¿verdad? Utilizar el crédito de una forma razonable y de una forma que siempre sea a su favor en vez de pagar interés al banco. Si no prestan atención al efectivo, les digo que siempre les va a llamar la atención cuando hay un problema y cuando hay un problema va a ser un poquito más tarde y va a ser más difícil de que les financie cualquier tipo de préstamo, especialmente cuando se vea con un problema de caja de flujo, porque se va a ver en sus estados de cuenta, van a ver que están desesperados por el dinero y no se lo van a dar, que es la peor posición que estar, ¿verdad? Entonces, si van a pedir un préstamo, pídanlo cuando la caja de flujo esté muy sana y buena y alta y hayan ahorrado suficiente. Yo sé que como buen latino me imagino que ustedes todos tienen unos cuantos meses ahorrados por si acaso y no creo que pase tanto problema con eso, pero si no, empiecen a ahorrar un poco para que siempre tengan esa flexibilidad porque usted sabe que el negocio sube y baja, ¿verdad? Hay veces temporadas de negocio que son más altas que otras. De repente en el verano, en el invierno cambia y ustedes tienen que estar preparados, saben que sus ventas van a bajar, entonces ahorren más en el verano para poder cubrir los gastos en el invierno o viceversa. Y sepan y entiendan con su presupuesto cuál es su tasa de consumo mensual, cuánto les cuesta operar y correr el negocio para que si no se sorprendan un mes si no hicieron suficientes ventas, ustedes saben que van a tener que tomar cualquier préstamo o poner fondos personales para cubrir eso y si no han ahorrado a tiempo antes, ¿verdad? Ok. Esto va a, Ani, ¿cómo voy? ¿Ya me pasé? Sí, justo Ok, en el punto. cerrando el punto. Hablamos del flujo de efectivo continuo, ¿verdad? Teniendo eso en mente, sabiendo cuánto entra, cuánto sale, el tiempo de cuándo se está pasando. Y cuando estamos reinvirtiendo, vamos a hablar un poquito más en la discusión de grupo, qué cosas vamos a reinvertir y cómo vamos a reinvertir y qué cantidad y por qué.
Y lo más importante es entender cuál es el beneficio que nos estamos esperando de esa inversión y tenerlo muy claramente y poder medir ese beneficio para saber que sí la inversión funcionó o que no funcionó. Y está bien, porque a veces hacemos inversiones que no funcionan, ¿verdad? Y aprendemos de ellas y pasamos a hacer otro tipo de inversión que sí funciona. Vamos a pasar por unas preguntas en la discusión de grupo y que Ani ya se las puso ahí. Y una más que voy a agregar, que creo que ya hablaron de esto, es cómo van si van a pagar efectivo con el efectivo que tiene el negocio guardado, si van a tomar financiamiento y si van a tomar financiamiento, cómo van a hacer los pagos mensuales para pagar ese préstamo. Entonces, si no han pensado de ello, así como están pensando sus inversiones y qué opciones tienen de inversiones, quiero que sepan también de dónde va a salir ese efectivo para cubrir esas inversiones. Excelente. Yo acabo de copiar las preguntas en el chat y esta vez no les doy opción. Van a ir, van a ir en grupos más pequeños porque queremos que tengan esas conversaciones, aprendan unos de otros y quizás en ese grupo más pequeño pues puedan compartir un poquito más. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a abrir ahorita los salones y a ustedes les va a aparecer una pantalla. Y lo único que tienen que hacer es hacer clic en Join. Ya yo designé a dónde va a estar cada quien. Todos van a tener por lo menos un mentor o mentora dentro de su grupo para que ellos entonces se lidericen y dirijan la conversación. María, ¿tienes una pregunta? Sí, oiga, nada más que era para decirle que Olivia Camarena no pudo abrir su computadora y está aquí conmigo. Ok, qué bueno. Me dicen eso por favor por correo electrónico para yo poder darle crédito de asistencia a Olivia, ¿ok? Ok, nomás que yo Vale. no sé mandarlos. Vale. Deje a ver si lo puedo mandar. Ok, gracias. Aquí, ¿verdad? Ok, ya abrí los breakout rooms, dicen, y lo que tienen que decir es Se lo join. mando, entonces. Ahí van poco a poco. Vamos a ver. Okay. Si al final quedan algunos acá, no se preocupen que podemos. Vamos a ver. María todavía le falta unirse. Muy bien. Roberto también le falta unirse. ¿Me pueden mandar otra vez el link de Join Group al Sí, ya se lo grupo? paso. Porque no lo vengo. Ajá, ya se lo Por pasé. favor. Unirse al grupo pequeño. Ya, gracias. A la orden. A ver, todavía tenemos a Valeria, Giovanni y Sandra para que se unan al grupo. Y Rufina también. Bueno, podemos moverlos. Vamos a irlos moviendo a ver si así me funciona. Para que les salga otra vez la notificación. Recuerden hacer clic. Si no, podemos hablarlo acá. ¿Ok? Entonces, a ver, que alguien me cuente. Giovanni, Rufina y Sandra. Todavía les falta hacer clic en unirse al grupo que les asigné. Muy bien, ahora solo falta Rufina y Sandra. Vamos a ver si de repente las muevo una para el otro y la otra para el uno. Y así quizás funcione. Ok, solo tienen que hacer clic en unirse o en join. No sé si su Zoom estará en inglés o en español. Muy bien, y Sandra, solo falta usted para que entre al otro grupo. Ahí le acabo de volver a mandar el link para que se una al salón.
Sharon, I didn't assign you one because I thought you'd be like, it's okay. So in the meantime, I'm actually filling up the progress report. So I'm gonna make good use of my time so that you can have that information and get working on it. Great, thank you. Yeah. Yeah, we just got the PDF of the application fixed. Oh, excellent. It was one of those weird things, you know, that you run into sometimes. Yeah, anyway. Yeah. So I'll wait until everybody comes back and then I'll post it. Sounds good. And I will send it Yeah. to their email just so they are aware of that.
Oh, Sandra ended up going to the other place. It's so quiet. I know, it's nice, isn't it? Yes. So I just filled it up. I did share, so I did a small narrative on DCC, but I did share with you the testimonials that we got from that last session survey, which I'm gonna Okay. do on this one too. I think on Monday, I will send them that. That's the best way, because the first boot camp, we got like 5 responses only. Oh, Yeah. So, yeah, you know, not great, but it seems like doing it on the Zoom call works better because people are Yeah. there. yeah, So that's what we're gonna do. wonderful. Yeah. All right, they got 1 minute left over there. Oh, I didn't stop the recording. I don't even know why I stopped the recording right at the last minute. dejamos la grabación mientras nosotros estábamos aquí en la computadora. Pues ya, ya estamos de regreso, hubo muy buenas discusiones e ideas, así que Qué bueno, me alegra mucho. Todavía se están cerrando los salones. Dice que en 15 minutos se cierra. Entonces, sí, la gente como habló un ratito más, un poquito más, qué bueno, me alegra mucho. Ese es el valor que tienen los grupos más pequeños, que de verdad la gente se siente como un poco más en confianza para poder compartir, y a veces con grupos más grandes, pues no siempre es tan cómodo, ¿no? Así que me alegra que hayan tenido buenas conversaciones. Llévense estas preguntas con ustedes y asegúrense de hacérselas de vez en cuando. Anótenlo, escríbanlo. Siempre es importante hacer eso porque primero activan otras partes de su cerebro, pero también a veces uno puede ir y ver lo que ha escrito y entonces se da cuenta de las cosas que han pasado o de las cosas que uno dejó en el olvido. Entonces realmente son muy buenas herramientas para continuar. Vamos a compartir ahorita la aplicación que les había dicho en formato PDF para que entonces ustedes vayan trabajando en esa aplicación de subvención y entonces de esa forma ustedes se pueden ir preparando. El martes que viene, no, el que viene, no, el de arriba, les vamos a dar el link. Entonces en el link ya sí como que pueden copiar lo que hayan escrito ahí y entonces dan la aplicación formal, digamos. Otra cosa que quiero que hagamos ahorita, y a ver, déjenme, voy a compartir con ustedes una pequeña encuesta para ver qué tal esta clase. Y mientras yo voy compartiendo eso, bueno, primero quiero agradecerle a Carla por haberse tomado el tiempo de compartir esto con nosotros. Ani, ¿le podré dar 2 puntos que hicimos en la conversación que me parecen Sí. pueden apoyar a los dueños de estas compañías? Me parece Nada más para que bien. no se pierdan en la conversación que tuvimos, ¿no? Punto 1 fue de que hay bastantes inversiones que los propietarios quieren hacer que piensan que tienen que comprar el equipo, digamos, efectivo o van a financiarlo, ¿verdad?
Y lo que yo estaba diciendo es que a veces, si estamos tratando de expandir nuestro negocio en una nueva área, de repente empiezas alquilando el equipo en vez de comprarlo. Y luego empiezas a crecer la clientela, a tener el servicio y luego usas ese dinero para financiar la compra del equipo que usted quiera, ya que tengan eso establecido. Porque usted sabe, la gente dice, sí, yo quiero, pero después le dice, ok, ya te cobro. Dice, no, gracias, no lo quiero tanto así. ¿Verdad? Y ya te quedaste con el equipo sin ninguna venta. Entonces, de repente, como opción, alquilar primero, ¿verdad? Y luego comprarlo, por supuesto, para que a largo plazo tengan eso. Y el punto número 2, nada más que quería hacer es acerca de precios. Hablamos de cómo hacemos los precios, no sabemos la competencia. Y bueno, yo digo, empiecen por Google, ¿verdad? Pero la realidad es que ustedes tienen que saber qué cliente es el que está comprando. Si el cliente es más fancy, como decíamos, en la área más rica de, de la ciudad, de repente el precio varía, depende del tipo de cliente, ¿verdad? Porque a veces nosotros ponemos el precio igual que de repente una persona que vive en un lugar normal, las casas cuestan menos y el cliente dice, ¿por qué tan barato? Sería buena calidad, vale la pena, no sé, de repente no me hacen el trabajo bien. Entonces el precio a veces tenemos que adaptarlo o ajustarlo, depende del tipo de cliente que estamos tratando de servir y hacer el servicio. De repente el servicio, el nivel crece, ¿verdad? Porque queremos dar más valor porque estamos cobrando más. Entonces tengan eso en cuenta cuando haciendo sus precios porque a veces creo que no ajustamos y damos a todo el mundo lo mismo y no necesariamente es lo mismo para todos, ¿verdad? Depende de qué es el beneficio que ellos van a tener y de repente el tipo de cliente que ustedes están lidiando con. Vale, buenísimas. Esos puntos realmente son bastante importantes. Uno siempre tiene que conocer a su cliente y no necesariamente implica cuál es su nombre, aunque la gente se agradece cuando uno recuerda eso, pero sobre todo, ¿qué están dispuestos ellos a pagar? Porque hay personas que están dispuestas a pagar un poco más que otras y uno entonces siempre como que puede ir jugando con eso y ahí uno entonces va viendo por ensayo y error qué es lo que va funcionando mejor para uno. Entonces me parece muy bueno eso y sobre todo el alquilar el equipo me parece genial porque los equipos usualmente son costosos, son miles y miles de dólares. Entonces, más bien prepararse para cuando ya tú probaste y te das cuenta si lo necesito, pues buenísimo. ¿Alguno de los otros grupos tuvo revelaciones en esta discusión? Pareciera que no. Yo tengo una más que salió, si quieres que Sí, claro. el poder de preventas. A veces nos olvidamos que la gente, por ejemplo, quiere un servicio, hablamos de uno que era a remover la nieve en diciembre, digamos, pero podemos empezar a dar cupo y decir, si usted nos da un depósito de un cierto porcentaje del precio total, en octubre nosotros le guardamos el espacio para diciembre, porque en diciembre cuando todo el mundo llegue, ese que llega primero, le damos el servicio, pero solamente tenemos cierto cupo, ¿verdad? Y la gente a veces dice, oh, yo quiero ser primero en línea, le voy a dar el depósito por una parte y le voy a cobrar el resto cuando ya haga el servicio, ¿verdad? Y a veces nos ayuda ese depósito a financiar el equipo que necesitamos comprar para poder ofrecer ese servicio también y saber que tenemos demanda para el servicio que viene. Entonces, algo que considerar, a veces no lo hacemos porque nos da pena o tenemos vergüenza de pedir, pero la gente puede decir que no, no hay problema, ¿verdad? Pero vamos a ofrecer esa opción. Dije, me parece genial eso. Ok, bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado hoy, también a los que van a ver la grabación. Nuevamente, muchísimas gracias, Carla, por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, por darnos estas excelentes ideas y nuevas formas, ¿no? Para chequear en qué invertir y en qué no. Yo voy entonces ahora a parar la grabación y me voy a quedar